Muchas gracias, señor presidente, por permitirnos a quienes estamos en el sistema eléctrico mexicano tener aquí en la mañanera una explicación de lo que ha ocurrido en los últimos días. Vamos a presentar, señor presidente, con su autorización, cómo opera el sistema eléctrico, qué ocurrió 3 días, para demostrar que nunca ha estado en riesgo el sistema eléctrico nacional. Nunca. Es muy importante también recordar lo que dice el presidente. Nos entregaron una CFE a punto de desaparecer. La reforma energética, la falta de inversión, tenía ya a la CFE al borde de la desaparición. El presidente ordenó que se emprendiera el rescate de la empresa nacional, la más grande del país y sin duda la más importante, ¿verdad? Y eso se ha logrado con su apoyo. De manera que vamos a presentar el sistema eléctrico, en qué momento se dio determinados problemas, 3 días, ¿verdad?, que se resolvieron ya totalmente. Esos 3 días tuvimos simplemente un sistema que operó perfectamente todo el día y en la noche, en lo que se llama el pico, cuando existe la mayor demanda de electricidad, tuvimos un problema de incapacidad de atacarlo y por tanto hubo ciertos cortes de electricidad que duraron 1 hora, nada más. Pero sí es importante y lo vamos a demostrar que el sistema eléctrico funcionó perfectamente esos mismos 3 días, ¿verdad?, y se recuperó inmediatamente y ya estamos con toda la seguridad con la que ha venido operando estos últimos años. Vamos entonces a presentarlo. Van a participar el director de planeación de la CFE, Juan Antonio Fernández, el encargado de la generación de electricidad, José Manuel Mendoza, y Miguel Reyes, que es el encargado de CFE Energía para proporcionar el gas al 60% de las plantas del país. La presentación será técnica, vamos a hacer el mayor esfuerzo para que se entienda y insistimos, el sistema eléctrico mexicano está más fuerte que nunca. Terminando esa explicación que lo van a hacer los técnicos, va a explicar el doctor Mota, que aquí está con nosotros, es una autoridad en materia de ingeniería eléctrica, profesor de las más grandes escuelas de este país, que dirige el SENACE. El SENACE es el órgano de control del manejo del sistema eléctrico en todo el país. Él nos va a explicar cómo funciona el SENACE y cómo funcionó en esos 3 días y en todos los demás. Finalmente vamos a hacer una presentación por instrucciones del presidente, en donde vamos a demostrar lo que ha habido de inversión en este año, que sin duda supera todo lo que nos dejaron casi en ruinas en la construcción de plantas, en el fortalecimiento de las redes de la distribución de la electricidad, que va a demostrar la importante inversión en los proyectos que están por terminar y que vamos a dejar a la CFE con una gran fortaleza, cumpliendo lo que el presidente ordenó, rescatar a la CFE, cosa que se ha hecho. Muchas gracias, señor presidente. Vendría el director de planeación a hacer la explicación. Con su permiso, señor presidente, y de todos los participantes en este foro, comenzaremos mencionando para poder evaluar cuál es este análisis que ha tenido los eventos de la semana pasada en el Sistema Eléctrico Nacional, cuáles son las capacidades con las que contamos a nivel integral para todo el sistema eléctrico. En la totalidad se tienen 87.000 megawatts de capacidad. Este número es muy importante porque la demanda pico que hemos tenido de forma extraordinaria y atípica en estos días de mayo ha alcanzado valores cercanos a los 50.000 megawatts. Con esto queremos decir que tenemos capacidad suficiente para atender todos los requisitos que la población y el país en general demandan. Están distribuidos, el 49% de las centrales generadoras son propiedad de la CFE, el 19% complementario son centrales que llamamos productores independientes de energía, que brindan sus servicios específicamente para, CFE les compra la energía y sus servicios son para apoyar a la CFE, y de manera exclusivamente privada el 32% de esta capacidad. Es importante mencionar que de todo el sistema, el 35% es o funciona con energías limpias, y de estas, el 18% es de capacidad intermitente. ¿Por qué es importante este señalamiento? Porque los recursos que dependen para su generación de electricidad de medios naturales como es el viento o la disponibilidad del sol, normalmente no están disponibles en su totalidad a la hora de la máxima exigencia, de la máxima demanda que tiene el sistema eléctrico nacional, que es en el horario nocturno. A esa hora no hay sol y por lo tanto esta generación tiene que ser sustituida. Esos 14.000 megawatts que se ven en la esquina inferior derecha de fotovoltaico y eólico, 98% es de propiedad privada, tienen que ser sustituidos en algún momento del periodo nocturno por las centrales y las capacidades de CFE para poder atender la demanda pico que bien mencionaba el director general, licenciado Manuel Barlet. Si podemos pasar a la siguiente diapositiva. ¿Qué pasó en los días 7 al 9 de mayo? Tuvimos un impacto importante, como muchos otros países en el planeta, por la presencia de una ola de calor que desplazó el promedio de temperatura a nivel nacional 1.4 grados centígrados, es decir, la temperatura subió en promedio 1.4 grados centígrados. Y esto provoca que la demanda de electricidad en el periodo nocturno se incremente a valores que esperábamos durante los meses de verano, que es normalmente cuando en el año, en una situación cotidiana, tenemos la mayor exigencia por las altas temperaturas. Es decir, la demanda máxima se desplazó, se adelantó 6 semanas en el calendario y esto provocó que tuviéramos que atenderla de una manera un tanto imprevista. ¿Qué tanto impactó esa ola de calor a las altas temperaturas? Bueno, el incremento de la demanda fue de un 13% respecto de lo que normalmente tenemos. En la diapositiva se ve en color verde la demanda real que tuvimos en el año 2023 y en un color más oscuro la demanda de este 2024. El diferencial son 6.000 megawatts, que equivale a haber adicionado 2.5 veces la península de Yucatán al país. Ese fue el incremento que tuvimos que atender de manera extraordinaria en estos 3 días. ¿Pero qué causa este efecto de las temperaturas? Si podemos pasar a la siguiente, por favor. Por supuesto, el que exista más calor, pues implica que crezca la demanda, como bien lo hemos mencionado. Esto es un evento que es inusual, porque es el efecto de una ola de calor que se ha denominado atípica. Adicionalmente, el calentamiento global ha provocado que existan sequías y que no tengamos la disponibilidad total de todos nuestros recursos de generación hidráulica, que por cierto son una manera importante de almacenar energía, pero sobre todo de tener una respuesta a las variaciones que tiene el sistema y que nos permite compensar esos cambios bruscos que pudiéramos tener en la demanda. Adicionalmente, como estaba planeado, teníamos una cantidad importante de unidades generadoras que estaban en su proceso natural de mantenimiento. Lo que se hace es privilegiar los meses de menor demanda que normalmente ocurren durante el invierno para hacer mantenimiento de las unidades generadoras y que estén disponibles de forma previsoria para la época de mayor exigencia, que es durante el verano, que es cuando las temperaturas aumentan. Y de forma puntual, algunas fallas, ya veremos más adelante una línea de tiempo con la secuencia de las acciones que se tomaron y lo que sucedió puntualmente en estos 3 días,
pero de manera preliminar les puedo comentar que estos son los causales que provocaron esta condición de incremento inusual de la demanda en los 3 días de mayo. Para poder ver la secuencia de lo que sucedió en estos 3 días, me voy a permitir cederle la palabra al doctor Ricardo Mota Palomino, que es el director general del Centro Nacional de Control de Energía, que nos ayudará a explicar cuál es la función del CENACE y además, con toda la información que ellos poseen, la secuencia de eventos que ocurrió durante el 7 al 9 de mayo. Doctor, si nos hace favor, por favor. Con su permiso, señor presidente, buenos días. Es importante para entender por qué en México no somos como un país europeo y por lo tanto tenemos que desarrollar nuestras prácticas y nuestros procesos para atender el suministro de energía eléctrica a nivel nacional. Este mapa es muy interesante, aunque cuesta trabajo distinguirlo, pero se puede conseguir en tamaños mayores. Nuestro país cubre una gran extensión geográfica y tiene una capacidad de producción de energía eléctrica también que es, después de Brasil, la más grande de Latinoamérica, y toda la capacidad de generación que tiene México es la misma que tiene el estado de California en Estados Unidos. Por eso, a pesar de que compartimos clima y algunas costumbres, los problemas del sistema mexicano son diferentes. En México, el sistema que tenemos creció a base de pequeñas empresas regionales que fueron creciendo y después interconectándose por motivos económicos cuando el gobierno federal decidió universalizar la distribución de energía eléctrica. Entonces, este es uno de las cuestiones que son únicas en nuestro país, su gran extensión geográfica, y también con un poco de paciencia se puede identificar la dispersión en toda la geografía del país de diferentes recursos de generación. De manera que en México, a diferencia de otros países desarrollados, nosotros sí dependemos mucho de nuestras redes de electricidad para poder llevar energía de los puntos donde tenemos exceso de energía hacia donde se consumen cotidianamente. Es la importancia de este sistema, que cuenta con alrededor de 100 centrales de suministro de energía eléctrica y unos 116,000 kilómetros de líneas de alta tensión para hacer esta transmisión de energía. La siguiente, por favor. Esta gráfica es interesante porque muestra las demandas máximas en las diferentes regiones del país, no coincidentes. Quiere decir que hay diversidad en el comportamiento del consumo en general, pero sobresale la zona metropolitana de la Ciudad de México, que se ve ahí en rojo, con una demanda máxima de alrededor de 9,000 megawatts, la zona metropolitana de Monterrey con alrededor de 6,000, y ahí se ven todas las zonas urbanas y semiurbanas del país que consumen energía eléctrica en forma apreciable. Como ustedes saben, actualmente tenemos... Cuando hablamos de promedios nacionales hay que tener cuidado porque tanto la península de Baja California como la península de Yucatán crecen muy por arriba del promedio nacional debido a la actividad turística y actualmente hay presión en el Bajío y en la frontera por el fenómeno del nearshoring. Entonces, el control de un sistema como el mexicano requiere de habilidades autóctonas en México y eso es lo que se ha ido desarrollando y por ese motivo se creó el Centro Nacional de Control de Energía, que en su inicio perteneció a la Comisión Federal de Electricidad, y cuando se establece el mercado de electricidad en México para liberalizar, como se le llamó al fenómeno de privatización, se forma este Centro Nacional de Control de Energía como organismo público descentralizado a cargo de diferentes funciones para llevar adelante lo que todavía son responsabilidades del Estado mexicano de acuerdo a nuestro marco legal, que es la planeación y el control del sistema eléctrico nacional. Entonces, en esas dos actividades es central la actividad del Centro Nacional de Control de Energía. Mi tercera transparencia y última es la siguiente. Aquí se muestra ¿qué es la función del Centro Nacional de Energía? Como se menciona ahí, contamos con una plantilla de alrededor de 1,450 personas en 11 centros de trabajo en diferentes lugares del sistema, o mejor dicho, de nuestro país, que llevamos la carga de diferentes funciones. Cuando nació el Centro Nacional en México, debido a la interconexión de diferentes regiones del país, la tarea del Centro Nacional de Control de Energía fue controlar el sistema eléctrico mexicano. Para controlar un sistema eléctrico hay diferentes dispositivos automáticos. También ahora nos apoyamos mucho en sistemas informáticos y muy poco es lo que puede hacer la actividad humana con este sistema cuando el sistema ya está funcionando. Entonces, mucho del trabajo tiene que ver con los estudios preventivos, con la instalación de automatismos para lograr el control de un sistema complejo como es el sistema mexicano. Esa era una actividad de la Comisión Federal. Ahora en este organismo público descentralizado la llevamos adelante. Con la emergencia del mercado eléctrico mayorista en México, que como ustedes saben fue decretado en el año 2013 y se empezó a instalar en el 2014, también somos los responsables de operar el mercado eléctrico de México. Aproximadamente se hacen transacciones de energía entre entes privados y entes de gobierno por alrededor de 1,750 millones de pesos diarios. Entonces manejamos mucha energía y manejamos mucho dinero en el mismo centro. Después también nos fue delegada la responsabilidad que eufemísticamente se le llama garantizar el acceso abierto y no indebidamente discriminatorio a las redes nacionales de transmisión y distribución. Realmente lo que hacemos es administrar los accesos de nuevas plantas y de nuevos centros de consumo, teniendo en cuenta el desarrollo del sistema y tratando de evitar perjuicios con la gente que ya está recibiendo el servicio eléctrico y que se lleve en forma ordenada el acceso de nuevos agentes. Y finalmente, también nos fue delegada el realizar la planificación de la ampliación de las redes de transmisión y las redes generales de distribución que tienen impacto en el mercado eléctrico. Muy importante observar que no se menciona la planeación de la expansión de la generación, que algunas veces se pensó, o así nos convencieron, de que era el mercado el que iba a ir normando, cómo iba a crecer este mercado que se iba privatizando de la generación de energía eléctrica. En este sentido, entonces, el Centro Nacional de Control de Energía tiene la responsabilidad de garantizar el suministro de energía eléctrica, echando mano de todos los recursos con los que se cuenta, y todos los días recibimos la información de la Comisión Federal de Electricidad, de los diversos agentes privados que participan en el mercado mexicano, y somos los responsables de garantizar la seguridad del sistema eléctrico nacional. Entonces, es muy importante porque nosotros también, por reglamentos y leyes, tenemos la responsabilidad de determinar cómo mantener los balances entre la variación de la carga y la disponibilidad de la generación, y cuando prevemos algún problema potencial podemos notificar que hay alguna alerta, que puede ser de ámbito local o puede ser de ámbito nacional. Las reglas que nos tenemos impuestas no discriminan entre atender la gravedad de los eventos, simplemente notificamos que hay una alerta. En comunicaciones directas, los agentes que pueden ser perjudicados son notificados de que hay un problema potencial. Son, como se ha mencionado muchas veces aquí en esta conferencia mañanera, alertas que son como los focos amarillos de los semáforos. Hay que tener cuidado, pero todavía se puede mantener la normalidad del sistema, y
pasamos a una emergencia cuando ya estamos afectando consumidores por la falta de fluido eléctrico, que puede ocurrir en cualquier momento del día, en cualquier estación del año, porque por la extensión del sistema mexicano está sujeto a la posibilidad de eventos como la salida de plantas. El huracán Otis fue una muestra gigantesca del impacto que tiene la naturaleza sobre el sistema eléctrico, y así sucesivamente. Quisiera dejar la palabra a mi compañero para que explique ya con detalle lo que fue este evento que tuvo una extensión de 3 días y que afectó solamente el suministro de energía en la punta de potencia o de demanda de energía eléctrica, y que fue controlado efectivamente restringiendo el consumo en una manera ordenada y controlada, y que por eso ahí sí puede haber intervención humana, y por eso lo hacemos, para evitar un problema mayor en el sistema nacional. Adelante, por favor, ingeniero Cuellar.